Mi papá siempre ha sido, a pesar de la responsabilidad de presidente, papá presente, así 24/7. Me decía, prefiero que me acompañes a los viajes y que no vayas al colegio, porque vas a aprender más conmigo viajando que estando sentado en el colegio. Inteligente tu papá. Entonces mi papá le decía al médico de Palacio de Gobierno que me haga un certificado médico, que estaba enfermo, pero era, en Perú decimos bamba, ¿no? ¿Qué es esto? Falso. Entonces ya no iba al colegio, pero en la tarde, en la noche que habían los noticieros, los profesores del colegio me veían con mi papá. Y lo que dice Ramón de la historia de la toma de la embajada de Japón, cuando yo le preguntaba a mi papá cuál ha sido la decisión más difícil que tuvo que tomar, es la decisión más compleja que él tuvo que tomar en su vida. Y mi papá siempre me decía que en la vida hay dos tipos de decisiones. Decisiones con retorno, donde tomas la decisión y en el camino hay errores y puedes subsanar, ¿no? Pero hay decisiones que no tienen retorno, donde tienes que minimizar todos los riesgos y una vez que tomas la decisión ya no hay marcha atrás. Y una de esas decisiones fue la toma de la embajada de Japón. Ahora, yo cuando cuento esta historia, a mí me pone como ese piel de ¿qué? Piel chinita. Piel chinita porque Oh, chinita. yo tenía 15 años cuando el grupo terrorista del MRTA toma la embajada de Japón. Y yo estaba en su despacho, sí, yo estaba en su despacho, me habían jalado en economía en el colegio, iba a repetir de año, si no aprobaba el último examen de economía. Entonces mi papá le dice a su ministro de Agricultura que me dé clases de economía. Que mínimo tenía que sacar 15. Tenía que sacar mínimo 15 de nota sobre 20. También ¿cómo era? ¿Qué tal elegante el ministro de Economía? ¡Qué buen maestro! Y el ministro, el señor Absalón Vázquez, estaba invitado a la embajada también. Y su papá también. Tenía valga su la tarjeta de invitación y mi papá también iba a ir a la embajada. Pero mi papá le dice al ministro, no, mínimo tiene que sacarse 15 notas para que no lo jalen de año. Pucha, entonces, yo estaba ahí estudiando, y de repente entra el edecán a la oficina y le dice a mi papá que un grupo de delincuentes ha entrado a la embajada de Japón. Se estaba celebrando el cumpleaños del emperador, repleto de autoridades. Mi abuelita estaba ahí, la mamá de mi papá, y los dos hermanos también de mi papá. La tía Juana. A la media hora regresa el edecán y le dice a mi papá, no son delincuentes, es el MRTA que ha tomado la embajada. Dios mío, Entonces, la cara de mi papá es una serenidad, pero un rostro neutro, impávido, impresionante. Ahí ya dejamos de estudiar. Salvado. Y el ministro me dice, ¿no? Oye, Chino, de la que me has salvado. Porque él también está invitado a la embajada, ¿no? Claro. O sea, por enseñarle la economía, no llegaron temprano a la embajada. No llegaron ahí. No llegaron ahí. Ni su papá Ni el tampoco. papá, ni el ministro. Si no, imagínate lo que se hubiera... Entonces, en todo ese interín, Claro. la gente del MRTA empezó a soltar primero a las mujeres, porque era difícil de controlar esa cantidad de rehenes. Y dentro de ese grupo estaba mi abuela y mi tía, La suelta. la mamá de mi papá. Y a la medianoche mi papá me dice, acompáñame a reunirme con la esposa del embajador, del emperador Aoki. El MRTA había soltado a todas las mujeres. Acompaño a mi papá y mi papá le estaba pidiendo los planos de construcción de la embajada, porque quería hacer una réplica exacta para que los militares puedan entrenar, practicar ahí, ¿no? La esposa del embajador le da los planos y al día siguiente yo estaba en su despacho de mi papá, era pero impresionante. El cabecilla del MRTA le manda un ultimátum: si no liberan
a los terroristas, vamos en media hora vamos a empezar con la primera víctima. Vamos a matar al canciller. Mi papá estaba reunido con todo el Consejo de Seguridad, con todo el Consejo de Guerra y los dos negociadores. Era el cardenal Cipriani y el ministro de Educación, Domingo Palermo. Y mi papá agarra y les dice, no le vamos a responder. Si no lo matan, tenemos margen de negociación. Y si lo matan, el señor Néstor Serpa Cartolini, y él lo sabe, solo tiene una opción, va a ser hombre muerto. Porque conmigo los terroristas no entran a chantajear. No negocian. No negocian. Y todos esperando los 30 minutos más largos de su vida. Yo tenía 15 años, Ramón. Y estaba presenciando todo. 15 años. Y el, ¿cómo se llama? Del pueblo, el No sé cómo le dicen acá, defensor del pueblo. defensor del pueblo. Es una institución que vela por, digamos, los derechos de los ciudadanos. A cada rato le mandaba puro fax. En esa época Era fax. todo era puro fax. Papá le decía, no le respondan. Una serenidad, un temple de mi papá. Sí, realmente. No lo matan al canciller. Dice, tenemos margen de negociación. Y mi papá agota todas las vías pacíficas Sí, eso y es cierto. estaba buscando asilo político para la gente del MRTA. Lo acompaño a mi papá a República Dominicana, se reúne con el presidente y el presidente de República Dominicana acepta asilar a un grupo. Y de ahí me dice, ahora vamos a ir a Cuba, nos vamos a reunir con Castro. Pero en esa época, año 97, visitar Cuba era como ser un apestado, ¿no? Claro, era. Entonces le dice al piloto del avión, que se haga iban como a- que vamos a Cancún y de ahí, tipo Waze, dobla a la derecha y aterrizamos en La Habana. E iba con 100 periodistas. Llegamos a La Habana Allá ordenaste, mira, qué bueno. y lo recibe Castro. Y Castro acepta asilar al otro grupo. Así es. Y en todo ese interín, como plan A, era agotar todas las vías pacíficas. Mi papá estaba también trabajando en un plan B, en un operativo militar. Así es. En caso que la vida y la salud de los rehenes esté en peligro, él podía hacer uso de la fuerza militar. Pero para eso necesitaba una cláusula, un artículo del primer ministro japonés, porque entrar en la embajada Yuri es territorio japonés. Sí. Hoy tenía que tener permiso. Claro. Era territorio japonés. Entonces, lo acompaña mi papá a Toronto, a Canadá, y ahí mi papá se reúne con el canciller, con el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto. Necesitaba tener la firma del primer ministro para que en caso de que la vida de los rehenes esté en peligro, el gobierno peruano pueda hacer uso de la fuerza militar. Y Hashimoto solo movía la cabeza, ¿no? Se moría de miedo, Marre. Claro. Entonces mi papá tomaba esto como que estaba probando, ¿no? Como un sí. Como un sí. Ese sí. Claro, sí, pues la cabeza abajo. Termina sí. de firmar y Hashimoto pues, como quería dar marcha atrás. Pero mi papá dijo, no, ya Ya está firmado ahora. Una vez que muy tenía vivo, muy mosca, mi suegro. la firma de Hashimoto Gracias. de ese artículo, llega el día 22 de abril del año 97 y ya todo estaba preparado para el operativo militar. Ya el MRTA no dejaba entrar a la Cruz Roja. Exacto. Y ahí peligraba Entonces, la vida ya y la llega a salud un punto de, muerto las de negociaciones. las personas, ¿no? Y es ahí donde mi papá da el sí para el operativo militar. Y en todo ese interín, mi papá no le había dicho nada a Hashimoto, al primer ministro. Y aparte, por el cambio de horario, en Japón era de madrugada. Y cuando lo despiertan a Hashimoto, empieza a insultar a mi papá, ¿no? Y ya cuando termina el operativo, mi papá lo llama a Hashimoto y le dice que ha sido todo un éxito. Ya el alma le regresa a Hashimoto. Al primer día, segundo día, Hashimoto llega a Perú
para agradecer al gobierno peruano Así es. y le dice a mi papá, ¿qué puedo hacer para agradecer esa gesta heroica? Y mi papá le pide a Hashimoto para que interceda con los otros países miembros del Foro Económico APEC para que Perú entre a formar parte de. Y así es como Perú entra a formar parte de ese Foro Económico, a través de la decisión más compleja que tuvo que tomar en su vida. Y cuando yo digo compleja es porque se jugó su gobierno. Así es. Si hubiera sido un error, el escándalo internacional que hubiera sido Y con la el gobierno vacancia japonés, inmediata. vacancia. Y aparte, cuando el MRTA toma la embajada, a mi papá le aparece por primera vez el cáncer a la lengua. Y mi papá le dice al médico, ¿Cáncer en la lengua? cáncer a la lengua, En ese año. en el año 97, por el nivel de estrés. Y mi papá le dice al médico, no me voy a operar hasta resolver ese tema. Sí. Porque si me opero, significa que voy a estar 2 meses, De para. Y no puede hablar. ¿verdad? 2 meses fuera del problema. No, Otra decisión difícil que tuvo que tomar mi papá fue cuando tuvo que cerrar el Congreso de la República. Cerrar En el esa época, Congreso. bueno, hay que poner las cosas en contexto. Habían 2 grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Y aparte que la economía estaba destrozada, una hiperinflación de 7.000% anual. 7.000%, imagínate. Y cuando el Ejecutivo pedía facultades legislativas al Congreso, el Congreso lo denegaba, hasta que ya llega a un punto de, digamos, de máxima ebullición. Ya socialmente el país se estaba desangrando, porque Sendero Luminoso y el MRTA eran grupos extremistas, radicales. Eran radicales, o sea, decapitaban gente, mataban personas, ponían cochebombas. Y llega un momento ya de punto de quiebre donde mi papá se ve obligado a hacer un cierre temporal del Parlamento y suspender todo tipo de garantías constitucionales, ¿no? Se suspende el Estado de Derecho. Se cambia la Constitución y se cambia totalmente el capítulo económico de la Constitución. Antes la Constitución del 79 era una Constitución estatista, cerrada, totalmente en contra de la inversión privada, y mi papá abre el mercado y el nuevo modelo económico sirvió para atraer inversión privada, nacional y extranjera. Y con esa nueva constitución el Perú empieza a despegar. La estabilidad monetaria que tiene hoy en día el Perú es gracias al modelo económico de mi papá, del chino. Es uno de los pocos países que el BCR, el Banco Central de Reserva, es independiente del gobierno. Nuestra moneda es una de las más estables del mundo. Antes el Banco Central dependía del Ministerio de Economía. Ustedes creo que dicen Hacienda. ¿Sí? Entonces decían, Banco Central imprime más billetes. Generaba inflación. Igual que aquí. ¿Qué hizo mi papá? Le dio autonomía al Banco Central, lo desliga totalmente de la Hacienda, y el BCR es el que se encarga de lidiar con toda la política monetaria, de cambio. Y esa es una de las razones por la que la izquierda no le perdona sus reformas, No le porque perdonó. aplica reformas de corte liberal, escuela austríaca de economía, y eso no se lo perdonan a mi papá. O sea, señor Fimori, al papá, ¿no? El otro día me preguntó el director regional de América Latina, Oriflame, que además usaba Oriflame en el presente. Ajá, Este- Oriflame. ¿Por qué nuestro país sigue caminando si todo es como es? ¿Y qué dijo tu papá chino? Que en la Constitución hay ciertos candados que dan estabilidad a toda empresa, inversión privada. Las empresas están seguras en el Perú. Eso le dicen, Qué maravilla mi es. papá implementa lo que se llama contrato ley. Hay leyes que protegen a la inversión privada y esos contratos tienen rango de ley. Es inamovible. Yo tenía una socia que era la mejor amiga de mi prima, Así es. que también salía muy bien en la vida, pero ella le decía, oye, ¿sabes qué? Estoy con mis hijos, todo el día estoy en la oficina. ¿Qué se te ocurre que puedo hacer medio freelance? No sé. Tengo un primo que le va increíble, le dice. Y me manda el teléfono y me llama. Oye, me gustaría conocer a Oriflame, le cuento a Oriflame, entra. Ella tenía un esposo que se dedicaba en gasolina, algo de gases, así. Y este chico, este señor, porque tenía ya sus 50, le dice a un intermedio y el intermedio lo trae aquí. Y a la semana me llaman y me dice, Bruno, por si acaso hay un evento de la semana, ¿no? Te voy a llevar a alguien especial, me dice. ¿Quién será?
Y de pronto, pues, veo a Kenji y a Erika y van a un evento Oriflame gigante y ya te imaginarás. Y Kenji, que es abrazo, besito a la gente, político, feliz de la... O sea, conoce un poco cuando la gente se le acerca. Y así fue. Conectamos y ya 6 años ahí también. ¿Y qué hacía Claro. para ti? Claro, y en ese interín, Erika y yo estábamos pasando así el momento más difícil de nuestras vidas. Duro. Proceso judicial, todos los gastos eran en materia de abogados. Y la situación de casa no estaba muy bien, ¿no? Porque habían gastos, el hipotecario, gastos del día a día de casa, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema de abogados. El tema de abogados que nos ¿no? tenía como locos. Y quien nos da la primera RO fue Carito Night. Carito Knight, Sí. que nos explica el negocio. Erika entendió al 100%, yo lo entendí así 20%. Pero habían unas barritas. Habían barritas, en esa época habían barritas de proteína. De proteína. Yo solo comía eso nada más. Sí, de fresa. Y Erika me decía, oye, pero si tú entiendes el negocio puedes hacer plata. Ahí se llega viendo mis barritas. Y Bruno le dice a Carito Knight para que nos lleven Así es. A esa a reunión. escuchar las presentaciones de negocio, que eran todos los sábados a las 11 de la mañana. Entonces, ya, yo le digo a Erika, ya, vamos. Fuimos a la RO y dije, se genera así, llegas al 12%, ya empiezas a recibir tu incentivo monetario, Sí, desde el 12. reclutas más, formas aquí un bracito, otro bracito, genera la duplicidad, llegas al 15, generas tanto, ya. La idea es llegar al 21%. Entendí más o menos el negocio y le digo a mi esposa, voy a llegar al 21%. ¿Qué tal? ¿Y en cuánto tiempo llegué al 21? El segundo catálogo casi llega y se quedó por 10 puntos. Al tercer catálogo le hice 21. Y el tercer catálogo se hizo el una 21 Sí, bien, hombre. porque yo ya era 15 también. O sea, yo era la parte fuerte y él estaba Llegas arriba. al 21 y el incentivo monetario empieza a crecer así. Así es. Se dobla el De cheque. ahí formas otro 21. Se va otro doblando, se 21. va doblando. Y efectivamente es el negocio más seguro que hay. No hay sindicatos, no hay juicios. Oye, pero, Ramón, Y desde ahí nosotros hemos estado así. años. Armando trabaja en la aduana peruana 30 años. Superintendente, tiene todo lo cargos posible ver ahí. Tiene empresas, todo, y hace conmigo hace, ¿cuántos años? 7 años Oriflame también. En el equipo logramos un poco eso, romper un poco el, no sé si el promedio de gente que normalmente entra a Oriflame, sino que había mucha comunidad y una sensación de que podemos cambiar la vida a todo el mundo. Era como que vamos a reventar este país con Oriflame. Y Armando ya entró con, ¿cómo fue? Te afilió una de mis 21, Ah, sí. 22 ahora, y se ganó un viaje nacional. Y en el viaje nacional me lo encuentro en la barra tomando unos tragos solo. Solito. Yo lo veo a lo lejos, me acerco, oye Armando, ¿tú no estás en mi equipo? ¿Qué haces? Ah, sí, me gané el viaje. Y empezamos la relación y hasta ahora amigos de años y seguimos en Oriflame. No, es una locura, viajo conmigo a Dubái, a Madrid, a París. No olvídate, se vino a México con Erika a Las Vegas. ¿Las Vegas también? Sí, Las Vegas. No olvídate, es bien bacán. La cantidad de gente muy interesante que tenemos en el equipo por años, ¿no? O sea, las buenas y las El malas. viaje a Cusco, que nosotros nos ganamos doble pasaje. ¿te Doble acuerdas? pasaje, sí. Y se suspende por el COVID. Y Oriflame nos pagó un doble pasaje. Doble pasaje. Y en ese momento de la pandemia la gente estaba sin dinero, la gente que estaba recién empezando, y de pronto Oriflame te dice, por cada pasaje les damos ahora a todos $1,400 por pasaje. Imagínate una persona promedio que gana, no sé, un sueldo mínimo de $300, de pronto decir, era una locura. La gente vivía agradecida con Oriflame mañana. Por eso que la gente hasta hoy no se va. Es Sí. como... No, habíamos ganado doble pasaje. Kenji, doble pasaje. Dorothy, mi hermana, que también hacía Fueron el negocio 11.900 conmigo. soles. No, 14.900. que es un promedio de... Cada 14 por- uno.
14 por 5. Él, mi hermana y yo. 60.000. Los tres. 60.000 cada uno. pesos. Sí. Entonces ¿Eso era una locura, pues. Nosotros en pandemia hemos pasado la mejor época. Sí. Sí. Como lo que les pasó a los de Ucrania. Haciendo full ¿A lo de quién? Ucrania. Una locura. O sea, fue una locura. O sea, todo un año pagándoles. Imagínate. Qué maravilla, ¿no? Pues ahorita, ¿quién compra otra? ¿Con quién se baña con otra cosa en Ucrania que no sea Oriflame? O sea, todo el país. Yo sí creo que Oriflame, en las buenas y las malas, es una empresa sana, ética, correcta y que si nos ponemos el overall, vamos para arriba.